Ahora sí. Entonces estábamos indicando, perdón aquí que se me fue esta ventanita, ahí, ya. Estábamos indicando de que 2 años o 3 años después de que se desarrolló el primer modelo de red convolucional que presentó excelentes resultados en la competencia de imágenes en el dataset de ImageNet, se desarrollaron estudios sobre la profundidad de las redes y el grupo de Oxford, aquí liderado por Andrew Zisserman, desarrollaron estudios sobre redes más profundas. Redes más profundas que en el día de hoy son ya muy pequeñas, ¿no es cierto? En el que también propusieron ciertos estándares. Por ejemplo, las convoluciones o las capas convolucionales, en lugar de utilizar kernels muy grandes, recuerden que la cantidad de parámetros tiene que ver con el tamaño del kernel, del filtro, ¿no? De K por K, que habíamos visto en la clase pasada. Entonces, para reducir el número de parámetros, en lugar de utilizar kernels muy grandes, lo que se ocupaba o lo que se propone es utilizar simplemente kernels de 3x3. Pero resulta que si yo quiero tener o simular filtros más grandes, lo que yo puedo hacer es concatenar dos convolucionales de 3x3. En la práctica, si yo o sea, apilo dos capas convolucionales de 3x3, me permite simular una capa convolucional de 5x5. Entonces, uno puede apilar convoluciones de 3x3 y tener el efecto de una más grande, minimizando el número de parámetros. Entonces, ellos propusieron esta arquitectura. Armar bloques de convolución dentro de un nivel de resolución. En el primer caso tenemos resoluciones de aproximadamente 128 por 128. Luego max pooling y luego otras dos convoluciones de 3x3. Y luego pooling para ir reduciendo la dimensionalidad. Recuerden que la dimensionalidad espacial, es decir, el alto y ancho de las imágenes, se van reduciendo a través del stride, que es un parámetro del max pooling. Uno, entonces, va cambiando de resolución o va reduciendo la resolución conforme vamos avanzando en profundidad. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 niveles, 1, 2, 3, 4, 5 niveles o 5 niveles de resolución sobre el que procesamos la imagen. Y luego, como era tradicional en ese tiempo, esto se conecta a una secuencia de transformaciones a través de capas densamente conectadas para finalmente tener la capa de clasificación, que vendría a ser la última. ¿Ok? Entonces ahí están las 5 capas y más las capas de Fully Connected. Los resultados que ellos obtuvieron fueron mucho mejor que los que obtuvo AlexNet, ¿no? Aquí está el gráfico de la arquitectura. Aquí está descrito estos módulos o estos componentes que ellos ocuparon, que siguiendo el código que explicó Cristóbal el día martes, ustedes podrían fácilmente extender ese código para generar una BGG. Y esa es una BGG 16. Ellos experimentaron también con una BGG de 19 capas, ahí están las capas. Y esta de 16 capas arrojaba ya muy buenos resultados respecto al AlexNet. En particular, ellos logran reducir a la mitad el error que generaba AlexNet. Mientras AlexNet tenía un error de 16.4, es decir, de 100 imágenes, 16 o 17 achuntaba la clase, ahora eso se reducía a 9 errores. Perdón, 16 o 17 no achuntaba, es decir, se equivocaba en determinar la clase. Ese es el error, ¿no? Entonces, luego con esta propuesta de la BGG, una red que ha servido, diríamos, como red para muchas otras tareas, como nosotros le llamamos backbone. Van a darse cuenta por qué le llamamos backbone o esqueleto, ¿no? Porque normalmente en las tareas de visión por computadora,
necesitamos un bloque que sea capaz de extraer información relevante de las imágenes en diversas tareas: segmentación, detección de objetos, generación de imágenes. En todas las tareas necesitamos una arquitectura base. Y por mucho tiempo BGG ha sido esa arquitectura base. Entonces, la pregunta es, si yo aumentara el número de capas, ¿seguiríamos bajando ese error? Es una pregunta, diríamos, natural, ¿no es cierto? Y bastante adecuada en este contexto. Es así que otros investigadores al mismo tiempo, estamos hablando del año 2014, 2015, hicieron experimentos apilando, estaqueando más capas bajo la idea de la BGG, es decir, agrupando los bloques convolucionales por resolución, ¿cierto? Y luego bajamos la resolución por un pooling y seguimos aplicando convolucionales, pero ellos agregaron más bloques, más bloques. Dense cuenta que también el número de bloques que uno puede tener, el número de resolución, o la cantidad de resolución, o cómo yo voy disminuyendo esta resolución, depende del tamaño del input, ¿no? Si yo tengo un input de 100%, yo voy a estar limitado hasta cuánto reducir. No puedo reducir, digamos, más allá, ¿no es cierto?, de tener un solo punto, un solo píxel de la imagen. Entonces hay una limitación respecto al tamaño de la entrada. Bueno, vamos a hablar de eso ya, son cuestiones prácticas en realidad. Pero bueno, el grupo de K-Min-He, ahí está el paper, en sus experimentos demostraron que algo ocurría, algo teóricamente no sustentable, que es que al aumentar el número de capas, en realidad, desde el punto de vista experimental, el error empeoraba. Vean aquí, de pasar de 20 capas a 56 capas, me daba más error. Esta curva representa el error. Mientras menor sea el valor, significa que tengo un menor error. Esto es en train y esto es en test a la derecha. Entonces, ¿por qué ocurría eso? Teóricamente no tiene sentido. ¿Y por qué digo que no tiene sentido teóricamente? Porque si ustedes tienen un modelo de 20 capas y el modelo funciona bien, al agregar nuevas capas, siendo que el modelo de 20 capas ya funciona bien, entonces esas nuevas capas al menos deberían modelar una función de identidad, es decir, hacer que esas capas tengan impacto nulo, es decir, que el resultado de las primeras 20 capas sea la salida directa del modelo, ¿cierto? Ese es el fundamento teórico. Es decir, miren aquí el esquema. Yo tengo un bloque llamado HR-1 y otro bloque HR, que representa un número de capas. Sí, en cierto bloque o hasta en cierta arquitectura con cierto número de capas, yo genero XR y XR es suficiente o es bueno para representar mi data o las imágenes o para clasificar. Entonces, HR, que es el siguiente módulo que estoy apilando, debería simplemente aprender la función identidad. Es decir, hacer que el XR pase directo. Dicho de otro modo, XR más 1 debería ser igual a XR. ¿Sí? A XR. Eso debería ser en la práctica si es que XR es suficiente. Por lo tanto, un modelo con más capas debería al menos desempeñarse tan igual como el modelo bueno de menos capas. Entonces, eso no ocurría. Eso no ocurría. Lo que ocurría era que empeoraba el desempeño. Agregar más capas empeoraba el desempeño. Entonces, lo que pasó y lo que se analizó es que al agregar más capas hay un efecto que tiene que ver con el desvanecimiento del gradiente. Recuerdan ustedes que
el, el backpropagation o el entrenamiento de la red tiene que ver con calcular las derivadas, ¿no? La función de error respecto de cada uno de los pesos. Si tengo una red de mucha profundidad, las capas iniciales que están lejos de la función de salida, ¿ok? Tienen un aprendizaje casi nulo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje tiene que ver con un factor multiplicativo de las derivadas de la salida de las neuronas. Y eso hace que el entrenamiento sea difícil. Mientras mayor sea la profundidad, más difícil es el entrenamiento. Al modelo le cuesta más aprender. Y eso es lo que acontece o es lo que sucede en estos modelos. Al agregar más capas, lamentablemente, el optimizador, al optimizador le cuesta más aprender. Entonces, Yo, ¿sí? perdón, profe, yo lo entiendo, yo siendo el más inexperto aquí al no haber pasado por el curso de redes neuronales, lo entiendo como el tema del zoom de una cámara, literalmente. Cuando tengo una resolución muy alta, todavía no empiezo a hacer las convoluciones, ¿no es cierto? No empiezo a disminuir la resolución para ir analizando la foto mejor. Estoy viendo un panorama muy amplio, por lo tanto aprendo menos. Y cuando ya tengo un zoom muy profundo, porque le hice muchas convoluciones, pasé por muchas capas y la resolución ya se diluyó mucho, tampoco se entiende un poco la imagen, creo yo. Me Eh, cuesta menos entenderlo así. sí, pero eso no es. Lo que tú estás diciendo es que al aumentar el número de capas, yo tengo en las últimas capas información de menor resolución. Eso es así. Eso es así, sí, hay menos resolución, pero sucede que esas capas tienen mayor semántica porque procesaron muchos niveles de información. Entonces no tiene relación con lo que estamos viendo aquí. Lo que estamos diciendo es que al tener más profundidad, teóricamente debería ser mejor o al menos igual que tener un número de capas menor, si es que ese número de capas menor es el óptimo. ¿Ok? ¿Y por qué debería ser mejor en general? Porque al aumentar el número de capas, yo estoy aumentando la capacidad del modelo y estoy enriqueciendo más la semántica. Mientras uno aumente en profundidad, y lo vamos a ver luego con un ejemplo, mientras uno aumenta la profundidad, extrae información más semántica. ¿Qué es más semántica? Al inicio, el modelo se fija en los bordes de la imagen, en formas elementales, que no dicen mucho. Si yo veo un borde horizontal, no me dice mucho. Pero conforme yo avanzo en profundidad, las neuronas se especializan, por ejemplo, en texturas, en patrones, en formas peculiares, ¿no? Que hacen discriminar, por ejemplo, un gato de un perro. Entonces, el perder resolución sí es un efecto de aumentar la profundidad, pero ese efecto se da porque tengo más información para poder extraer la semántica. Por ejemplo, si yo estoy viendo un árbol, si yo tengo alta resolución, hay mucho detalle fino, hasta las texturas del árbol, que puede ser relevante para diferenciar el tipo de árbol, ¿sí? El tipo de árbol. Esa información me sirve. Esa información la va a captar las primeras capas. Pero mientras yo tengo esa información, esa pasa, se transfiere al siguiente nivel. No es que se pierde, se transfiere al siguiente nivel. El siguiente nivel toma eso y filtra. Filtra uh, y extrae la información más relevante para resolver su problema. Ojo, esto es lo que pasa también en el modelo biológico. En el modelo biológico, la retina tiene aproximadamente 130 millones de neurosensores, de conos, células fotosensibles. ¿Ok? Y esas neuronas esas células están conectadas a la corteza visual a través de ciertos conectores. Sin embargo, la cantidad de conectores que hay, la cantidad de conexiones que hay es mucho menor que la cantidad de células fotosensibles. Es decir, algunas células fotosensibles no pasan información a la corteza visual, al cerebro. ¿Por qué? Porque la retina filtra información y solo deja pasar información relevante. ¿Sí? Entonces, cuando uno va avanzando en profundidad, va quedándose con la información más relevante para resolver ese problema. Por lo tanto, la explicación que tú me das no tiene relación con lo que estoy diciendo, pero lo que tú me dices de perder resolución es un efecto de la profundidad. Eso sí, eso es cierto.
Sí, dejé de lado la acumulación de información a medida que avanzamos en las capas. Eso me faltó. Gracias, profesor, por la Perfecto, aclaración. sí. Entonces, eh, ¿qué propusieron ellos? Algo que hoy, cuando uno lo ve, dice, ah, es intuitivo y es bastante natural, pero posiblemente no se nos hubiese ocurrido, ¿no? Y esto es que para ayudar al modelo a aprender, lo que se agregó son los shortcuts. ¿Qué es un shortcut? Un paso directo de la entrada hacia la salida. Es decir, que si este HR no tiene relevancia para mi problema, lo salto y hago que el XR pase directamente a la salida. Por lo tanto, la salida de este módulo F va a ser igual a F, o a aplicar F a la entrada y le sumo el XR. ¿Se entiende ahí? ¿Se entiende eso? Es decir, la salida del módulo F ahora recibe información de la entrada. Por lo tanto, si yo necesito aprender la función de identidad o el modelo necesita aprender la función de identidad, es decir, F, la verdad es que no me es útil, simplemente se anula o el modelo hace que esto se anule. Es cero, ¿no es cierto? Eh, ¿Se entiende ese enfoque? Esa es la estrategia que revolucionó el mundo de las redes neuronales también. Y estoy hablando del año 2015. Curiosamente, este enfoque se presentó en una conferencia muy importante, que es la International Conference on Computer Vision, eh, y que curiosamente lo digo porque se desarrolló aquí en Chile. Justamente en el año 2015, la conferencia se hizo en Santiago. Eh, Déjenme aquí, a ver, algo me está sonando, voy a cerrar esto. Lo único que me falta entender ahí es cómo el Mm. modelo entiende cuándo es relevante o no Ujú. ese paso, por decirlo así, para hacer el bypass de entrada a salida. Eso se hace durante el entrenamiento. Si no Durante el entrenamiento. mejora, si no tengo una mejora en el rendimiento, entonces hago el bypass. Uno no lo hace. Vamos a hablar de la arquitectura. O sea, uno Vale. no lo hace a mano. Uno no lo hace a mano. Entonces, este bypass, que es un buen término para el shortcut, hay que agregarlo a la arquitectura y dejar que el modelo solo decida si lo ocupa o no lo ocupa. Por lo tanto, la propuesta de este modelo llamado Residual Network o ResNet, ustedes van a googlear ResNet y van a encontrar mucha información al respecto, y es una red muy simple, consiste en pasar este modelo plano, este modelo tradicional que ven en la parte izquierda, que es el típico modelo de BGG, en el que tengo bloques convolucionales, luego hay un pooling, reduzco, dense cuenta de que cada bloque de color diferente indica cierta resolución. Vamos a hacer un ejemplo, esto puede ser de 128 por 128, luego bajamos a 64 por 64, y esto de aquí 32 por 32, 16 por 16. Eso significa bajar la resolución. ¿Cómo se hace eso? Recuerden que hay un stride, es decir, uno va analizando un píxel y va saltando uno por medio para reducir a la mitad. Lo típico es reducir siempre a la mitad. Entonces, lo que ellos propusieron es aplicar estos bypass y aplicar estos bypass cada dos capas. Acá ustedes ven que cada dos capas se agrega el bypass o el shortcut. ¿Sí? Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre el modelo tradicional y el modelo con ResNet. La arquitectura mantiene su característica de tener solamente convoluciones de 3x3 y reducir en cada cambio de resolución, reducir siempre a la mitad. ¿Ok? Y en la práctica también el número de canales en cada cambio de resolución aumenta normalmente al doble. Es decir, si inicialmente tenía 32 canales, cuando cambio la resolución, a la mitad duplico el doble, o duplico el número de canales. Esa es la arquitectura. Haciendo un zoom in de este enfoque, ahí está este bloque azul, ¿no? Es el bloque de una resolución determinada, y dentro de ese bloque azul tengo varios bloques rojos.
Los bloques rojos son los bloques residuales, los que aplican ese bypass. Y yo puedo tener varios de ellos. Fíjense, en este caso tengo 3, pero puedo tener 5, puedo tener 6, puedo stackear varios. Y eso me va a dar también diferentes números de tamaños de la arquitectura completa. ¿Okay? Y este diagrama que estoy graficando aquí representa esta función residual de la que veníamos hablando, donde aquí está el bloque rojo, que es el bloque residual, que sería el módulo que va a extraer información, y se le pasa el shortcut, ¿no es cierto? Que no es más que sumarle a la salida de ese bloque rojo, sumarle X, que sería la entrada. Eso es simplemente. De hecho, cuando uno revisa, pues, por ejemplo, aquí creo que tengo algo el código solamente para ir a COMNET 2, aquí tengo models, aquí tengo una ResNet. En algún momento vamos a ver el residual block, este residual block. Aquí está. Fíjense, esta línea que ven aquí, la 91, es eso. Lo que hace es pasar la información del input, el input es shortcut aquí, y sumo la salida de la capa anterior. Eso, ese es el shortcut, esa es la función. Es muy simple, lo pueden ver ahí. Ok, con eso, el desempeño cambió. Es decir, de tener una imagen, perdón, un modelo plano, sin shortcuts, en donde tener más capas empeoraba el error. Ustedes ven acá que la curva roja es mayor, cae más arriba que la curva azul, indicando que a mayor número de capas el desempeño es peor. Cuando aplicaron ResNet, Residual Network, el error bajó y se comportó como se esperaba o como teóricamente deberían comportarse estos modelos. Y ResNet es la arquitectura, diríamos, estándar hoy en día. Sobre esta arquitectura se han hecho mejoras, pero sigue manteniéndose como arquitectura base. En la práctica, entonces, tenemos las capas aquí convolucionales de 3x3 y ese 64 puede cambiar de acuerdo a la resolución en la que esté. Mientras menos resolución, más capas voy a tener. ¿Ok? Además, ellos, para agregar complejidad al modelo, agregaron algo que se llama bottleneck, que es agregar una capa más dentro de su módulo de residual, en el que si ingresa un tensor de muchos canales, por ejemplo 256, ellos para poder minimizar la cantidad de operaciones y mantener más capas, lo que hacen es reducir a la mitad el número de canales y trabajar, perdón, a la mitad, no, a la cuarta parte, de 256 reducen a la cuarta parte, y en esta cantidad de canales trabaja cada módulo. Es decir, si aquí llegara algo como 512 es el número de canales en este caso, ellos reducen el número de canales a la cuarta parte, es decir, a 128. Y eso lo van haciendo bloque tras bloque. Esto es el bottleneck, ¿no? Reducen para la entrada para poder hacer más eficiente el procesamiento. Bueno, José, ¿sí? disculpa, una consulta Dale. con respecto a la arquitectura. Estos como saltos, estos bypass, porque precisamente te iba a preguntar si por qué era siempre de 2x2, o sea, de 2 en 2, y ahí muestran uno que son 3, el salto es de 3 capas, el bottleneck. Las decisiones de arquitectura, de diseño de la arquitectura de la red, muchas veces, no sé si estoy bien o no, pero muchas veces son como intuición, o hay algún criterio más, como más Más formal. matemático. ¿Ah? No. En el caso de tener el shortcut de 2x2, en estos casos es muy heurístico y sí se basa uno en, por ejemplo, en cuestiones como optimización. Es decir, no generar un modelo muy denso en shortcuts, ¿no es cierto? Hay un trade-off entre agregarle muchos shortcuts al modelo cuando, por ejemplo, una capa no es suficiente para aprender información. Es decir, tener 2 capas ya me da como un modelo, tener dos capas, un modelo que de alguna manera me permite tener información relevante, pero una capa sola
es muy pobre. Entonces lo que ellos dicen, ¿cuál es el número de capas mínimo que me permite obtener información relevante y que tenga sentido aplicarle un shortcut? ¿Ok? Si le pongo, por ejemplo, porque podría ponerle cada uno, tener uno nada más aquí dentro del shortcut, ¿no? Pero una capa de convolución es insuficiente o tiene poca capacidad de extraer información relevante. Esas son las intuiciones. No está demostrado, no hay un mecanismo formal que me diga si esto es mejor o peor, pero sabemos en la práctica que mientras más capas tenga, más información voy a extraer. Pero tampoco puedo tener muchos bloques aquí porque le quita estos saltos que van a servir para reducir un poco el desvanecimiento del gradiente, le quita esa potencia, ¿no? Porque voy a tener pocos shortcuts. No puedo tener ni muchos shortcuts, ni muy pocos shortcuts. Entonces, son cuestiones heurísticas, obviamente intuición, pero hay un fundamento, un sentido común. Pero formalismo matemático no lo hay. No hay ni siquiera una demostración empírica de que eso funciona mejor que uno. Eso no está en el paper. ¿Okay? Ya, Ellos propusieron... José, sí. sí, sí, me quedó súper claro, sí, porque hay muchas decisiones en distintas redes que son como muy intuitivas y que en la práctica se da, pero no se sabe bien en la explicación. En otras, yo he leído un poquito y hay una, se logra llegar a una explicación un poquito más formal. Pero bueno, el mundo de las redes y estas arquitecturas súper grandes, o estas grandes arquitecturas. Pero la otra pregunta que te quería hacer sobre precisamente la ResNet, después cuando terminas de entrenar, uno obtiene los parámetros, sale cuáles fueron efectivamente los shortcuts que ocupó y los que no decidió ocupar, como Este, para... de hecho, ¿Sí? hay un paper, gracias por tu pregunta, hay un paper súper bueno, pero lo voy a explicar, no el paper, déjame revisar un poco aquí una slide. No voy a explicar ahora, pero sí quiero dar el nombre, Sí, porque donde explica el comportamiento de estas redes y cuáles se ocupan y cuáles no. Pero ojo, estas redes son dinámicas, no es que se ocupen siempre para una entrada las mismos shortcuts. Los shortcuts son dinámicos, va dependiendo de la entrada, porque la entrada hace cambiar la salida de las neuronas y por lo tanto hace cambiar la entrada al siguiente nivel. Para ciertas neuronas se activarán ciertos shortcuts, para ciertas entradas se activarán algunos shortcuts, para otras entradas se activarán otras. Va a depender de la entrada. No se fijan los shortcuts, porque finalmente eso va a depender del input. Dado cierto input, esta neurona, por ejemplo, puede que tenga salida cero para cierto input, y al tener salida cero significa que no va a ingresar cero de información a la siguiente capa y lo que va a salir es cero también aquí. Por lo tanto, se va a aplicar el shortcut. Ah, ok, perfecto. Me perdí en esa parte, quizás en la explicación. Yo pensé que después los shortcuts quedaban fijos y uno de los parámetros que uno después obtenía de la No. red, cuando ya entrenaba, aparte de los pesos y el modelo que tú guardas, eran cuáles fueron los shortcuts que se ocuparon y cuáles no. No, porque fíjate, En realidad siempre están ahí activos y dependiendo del input, ya me quedó claro. pero claro, porque fíjate, esta es la arquitectura, pero gracias por tu pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Que no veo aquí. Sergio. Sergio, mira, gracias Sergio por tu pregunta. Es una pregunta muy buena, porque fíjense el módulo rojo aquí. Este módulo rojo es un shortcut, o sea, es un bloque con shortcut, un bloque residual le llamamos. Entonces, ¿cuándo se ocupa el shortcut o cuándo no? Bueno, el shortcut en realidad siempre se va a ocupar porque la salida de este bloque tiene el X. ¿Ven? Es f de x más x. ¿Qué es f de x? F de x es el bloque rojo, ¿no es cierto? El bloque rojo. Pero lo que queremos aquí decir es que el X siempre va a estar aquí, a no ser que la entrada sea cero. Pero si para una entrada diferente de cero, eso va a influir en la salida. Ahora, la decisión no es si usamos el shortcut, la decisión, o sea, la pregunta podría cambiar como, ¿usamos el bloque o no usamos ese bloque? Por ahí va la cosa. Usamos el bloque rojo, claro, uno lo puede ver como que si uno no usa el bloque rojo, en la práctica lo que está haciendo solamente es aplicar el bypass, ¿cierto? Al no usar el bloque rojo. ¿Cuándo no uso el bloque rojo? Cuando para cierto X, la salida final del bloque rojo me da cero.
Y eso va a depender del input, además de los pesos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el f de x me da 0, este módulo simplemente fue ignorado. Y Ahora eso, sí, yo pensaba que había un if entre medio, una decisión, pero no, 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 en la no. operatoria matemática da de manera natural el bypass. El bypass, eso. Me quedó claro. Gracias por las preguntas, que esto no lo puedo responder si no lo preguntan, ¿ah? Y es bueno, y es eh, diríamos la explicación y todo esto tiene que ver con sus preguntas. Por eso es que es importante la interacción. ¿Ok? De otro modo, tal vez se hubiese obviado esa parte, que es muy relevante para entender este modelo. Perfecto, gracias. Espero que haya quedado claro. Ok, entonces, yo estaba buscando aquí un trabajo que explica un poco sobre a ver voy a postear aquí un trabajo. Este es el trabajo. Déjenme ver si tengo acá el link del... Parece que no lo tengo ahora. Ahora no lo tengo, pero si ustedes googlean ese nombre, Residual Networks Behave Like an Ensemble of Relatively Shallow Network. Es decir, lo que está diciendo, y esto lo voy a poner aquí, lo voy a poner por aquí, tengo otras slides por aquí. Ahí, ¿ven esto? Finalmente, la red residual se comporta como una red de múltiples caminos, de múltiples paths, ¿sí? Cuando digo de múltiples paths es porque para cierta entrada yo me puedo saltar F1, y si me salto F1, entonces simplemente voy a ocupar F2, F3 posiblemente. O me puedo saltar F1 y F2, que sería el caso por aquí, ¿no es cierto? Me salto F1 y me salto F2 y voy directo a la salida. ¿Ok? Ellos hicieron un experimento y demostraron en realidad que no todos los paths se ocupan en un proceso de inferencia o en el entrenamiento, sino que se ocupan una cantidad corta. Por ejemplo, si yo tengo una red de profundidad 100, de hecho más o menos acá ellos hicieron un experimento con 110, en realidad en la práctica se ocupan solamente paths de longitudes entre 5 y 20. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque justamente hay un problema con el desvanecimiento del gradiente, que hace que no se puede entrenar con una secuencia muy grande. Entonces hay que elegir, y esa elección la da cada una de las entradas. En los experimentos se demuestra que en este tipo de layers, capas path entre 5 y 20 es lo que más se ocupa. Lo dejo eso como para que ustedes investiguen luego. Ok. Entonces, José, ¿sí? en este caso no hay pooling, ¿cierto? Sí, claro, no hay, ya voy a explicar. Denme un minuto que tengo una urgencia ahora. Denme un minuto, por favor. Voy a poner un stop ahora. Un ratito, por favor.